Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MyRobotronic. En esta ocasión, analizaremos el circuito de mando alternado de dos contactores de la sección de circuitos básicos para la categoría de control industrial utilizando el software KDesimu. Si no has visto el video de enclavamiento o bloqueo eléctrico, te recomiendo verlo antes de este. Te dejaré el link en la descripción. El objetivo de este circuito es controlar dos contactores utilizando un único elemento de maniobra, que en este caso será un interruptor S1. Es decir, que accionando este interruptor vamos a poder encender y apagar ambos contactores, tal que la secuencia sería la siguiente. Si cerramos el contacto de S1, se activará el contacto KM1 y por lo tanto la luz piloto H1. Luego, si abrimos el contacto de S1, este contactor se desactivará asimismo su luz piloto. Sin embargo, la segunda vez que accionemos el interruptor S1, se activará el contactor KM2 y por lo tanto la luz piloto H2. Y una vez que lo desactivemos, se apagará este contactor, regresando el circuito a condiciones iniciales. En este circuito será necesario el uso de un relé auxiliar, el cual nos servirá para alternar la activación de los contactores KM1 y KM2. La diferencia entre un contactor y un relé es básicamente que el contactor se utiliza para el control del actuador de potencia, es decir, que para uno o más contactores tendremos asignado un actuador. Este actuador será controlado mediante contactos de potencia, que pueden ser de 3 fases, de 2 fases o de una sola fase. En este caso, los contactos de potencia son llamados por números de un solo dígito, que pueden ser los contactos 1, 2, 3, 4 o 5 y 6. A diferencia de los contactos que utilizamos en el circuito de control, los cuales son contactos auxiliares. Por tal razón, sus nombres llevan 2 dígitos. Por otro lado, tenemos los relés auxiliares o simplemente relés. Estos se utilizan solamente en el diagrama de control, ya que estos no tienen contactos de potencia. Ahora bien, vamos a simular el circuito. Empezamos accionando por primera vez el interruptor S1. El contacto se cerrará y la única línea por la que podrá pasar la corriente será la línea 1 y por lo tanto se activará el contactor KM1. A su vez, este se memoriza con su contacto de la línea 2. Además, se enciende la luz piloto H1. Por otro lado, se abre el contacto KM1 de la línea 3, lo cual bloquea el encendido de KM2. Y por último, vemos cómo cierra el contacto de la línea 5, permitiendo el paso de la corriente hacia la bobina del relé auxiliar KA, activándolo. Debido a esto, se abre el contacto de KA de la línea 1, lo cual bloqueará el encendido de KM1 en los siguientes pasos. También se cierra el contacto de KA de la línea 3, lo cual cumple la condición de encendido que había sobre KM2. Cuando volvemos a accionar S1, el contacto se abre. Por lo tanto, deja de pasar corriente hacia la bobina del contactor KM1, por lo que éste se desactiva, regresando todos sus contactos a sus posiciones originales. Sin embargo, el relé auxiliar KA se mantiene encendido, ya que éste se encuentra memorizado. Ahora bien, si volvemos a accionar S1, el contacto se va a cerrar, pero ahora vemos como el relé está bloqueando la activación de KM1 y por otro lado está permitiendo la activación del contactor KM2. Por lo tanto, este va a ser el que se va a activar. Por consecuencia, este se memoriza y se enciende la luz piloto H2. A su vez, se abre el contacto KM2 de la línea 5, lo cual bloquea al relé auxiliar KA. Por lo tanto, se desactiva y sus contactos regresan a sus posiciones originales. Y por último, si volvemos a accionar S1, se corta la corriente que pasa hacia la bobina de KM2
y por lo tanto el circuito queda en condiciones iniciales. Ahora bien, realicemos una vez más la secuencia de funcionamiento. Si accionamos S1, se activa el contactor KM1 y se enciende la luz piloto H1. Si abrimos S1, el contactor KM1 se desactiva, sin embargo el relé auxiliar queda activado. Por lo tanto, si volvemos a accionar S1, ahora quien se activa es KM2 y por lo tanto se enciende la luz piloto H2. Pero ahora vemos cómo se desactiva el relé KA. Por lo tanto, si desactivamos S1 por última vez, el circuito regresará a condiciones iniciales. Ahora bien, analicemos los contactos de los contactores y del relé. Empecemos por KM1. El primer contacto que encontramos se encuentra en la línea 2. Este es normalmente abierto, así que será el 1314. Este se encarga de memorizar a su contactor. El segundo contacto de KM1 se encuentra en la línea 3, y al ser normalmente cerrado, su nombre es 2122. Este es el encargado de bloquear el encendido de KM2. El tercer contacto de KM1 se encuentra en la línea 5, y como es normalmente abierto, su nombre es 3334. Este cumple la función de encender la bobina del relé auxiliar KA. Y por último, en la línea 7, encontramos el contacto KM1 que enciende la luz piloto H1. Al ser normalmente abierto, su nombre es 4344. Siguiendo con KM2, el primer contacto que encontramos se encuentra en la línea 1 y es normalmente cerrado, por lo tanto su nombre es 1112. Este se encarga de bloquear el encendido de KM1. El segundo contacto de KM2 se encuentra en la línea 4. Este es normalmente abierto, así que su nombre es 2324 y es el encargado de memorizar a su contactor. El tercer contacto de KM2 se encuentra en la línea 5. Este es normalmente cerrado, así que su nombre es 3132 y se encarga de bloquear al relé auxiliar KA. Finalmente, en la línea 8 encontramos el cuarto contacto de KM2. Este es normalmente abierto y su nombre es 4344. Este se encarga de encender la luz piloto H2. Finalmente, los contactos del relé auxiliar KA. El primero que encontramos se encuentra en la línea 1. Es normalmente cerrado y su nombre es 1112. Este se encarga de bloquear el encendido de KM1. El segundo contacto de KA se encuentra en la línea 3 y es normalmente abierto, así que su nombre es 2324. Este se encarga de cumplir la condición de encendido sobre KM2. El tercer contacto que encontramos se encuentra en la línea 6 y es el encargado de memorizar al relé auxiliar KA. Este contacto es normalmente abierto, así que su nombre es 3334. Y de esta manera finaliza el análisis de este circuito. Si necesitas más información sobre este circuito de control, te invitamos a visitar nuestra página web www.myrobotronic.com y a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos temas relacionados. Además, en la descripción de este video te dejaré los links de descarga de este circuito diseñado en Cadecimu. Si te gustó este video, puedes darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.